Gloria al Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor en esta maravillosa mañana, tarde o noche que usted verá esta palabra. Dios sea añadiendo más sabiduría, más entendimiento, más ciencia, más inteligencia, más revelación para que sea efectivo en el propósito por el cual Dios te llamó. Y siguiendo con la palabra del Señor, esta semana hemos estado hablando de algunos temas. El lunes el Señor nos decía que no nos veamos como nosotros a veces nos vemos, sino que veamos lo que Dios ve de nosotros. Y ayer igualmente nos decía que no tenemos que despreciarnos o desvalorarnos o descalificarnos, porque nosotros tenemos a veces un grado o una baja autoestima de cómo a veces no creemos que Dios nos usará de la manera poderosa. Por eso es Él se va a glorificar, no nosotros. Él nos usará como lo hizo con el personaje que estuvimos hablando, y era de Gedeón. Gedeón no creía que tenía la fuerza hasta que Dios le declaró una palabra profética, hasta que Dios le inyectó esa palabra de poder, de autoridad, y esa palabra es lo que lo hizo que avanzar. Y Dios igualmente en esta hora nos hablará de un tema no casi igual, pero va con esto. Amén. Y como tema, y vamos a ir primeramente a Mateo 22, y el tema es, ya te lo digo, tú fuiste llamado, tú y yo, vamos a ponerlo así, fuimos llamados, pero también a la vez fuimos escogidos por Dios. Y como versículo vamos a usar el 14 del capítulo 22. Amén. Y dice la palabra del Señor en Mateo 22, 14, un versículo muy conocido, muy escuchado, declarado, lo tenemos hasta aquí la cabeza, pero a veces un poco entendido. Amén. Y hoy Dios va a revelar algo nuevo. Amén, fresco para nuestras vidas, para nuestro crecimiento espiritual y nuestro avance en el reino de los cielos. Gloria sea el Señor. Y dice la palabra en el 14, porque muchos, dice, mira lo que dice, muchos son llamados, muchos, y pocos escogidos. En el contexto de esta palabra, Jesucristo da una parábola a través del reino. Y en el verso 2 del capítulo 22 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey, dice. Él está trayendo a memoria, él está trayendo a la existencia una parábola para que los seres humanos como tú y yo entendamos, igualmente en el contexto de ese tiempo, que podamos entender que el reino de los cielos existe, y usa una parábola diciendo que hay un rey. Y no podemos evitar, no podemos decir que no existe el rey. Y nuestro rey es el Padre, amén. El reino de los cielos, dice Jesucristo, es semejante, es comparado, se compara, amén. Dice, esas palabras semejantes, comparar a un rey que hizo una fiesta de boda, oiga, a su hijo. Y eso es literal. Prontamente nosotros estaremos, tú y yo, estaremos en esa boda, amén. Esa boda, amén, gloria sea al Señor, que se llevará a través de la novia, que es la iglesia, igualmente el novio, que es Jesucristo. Pero vamos a aplicarlo en esta hora a nuestra vida, porque hay muchas cosas que podemos nosotros aprender hoy. Y esa frase, a unos ha llamado Dios, se refiere a ¿qué? A que tú y yo, primeramente, para poder ser escogido, porque a veces no se entiende ese versículo, fuiste llamado, atendiste al llamado. Amén. Alguien te tuvo que llamar, y en este caso Dios usó a alguien, porque la parábola dice que mandó a sus siervos, a los convidados, a invitarlos. Y como te vuelvo a decir, tú y yo estamos aquí. Quiero que lo tomes como muy, muy en serio. Tú y yo estamos aquí en el reino ya. No estoy hablando de la gente que no ha sido llamada todavía. Otros no aceptaron el llamado, porque hay gente que todavía no ha sido llamada.
y todavía otros, ya fueron llamados, pero negaron, amén, la invitación. Entonces dice, Dios elige o invita a toda la humanidad a tener una relación con Él, amén. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrar en un plan que Dios tiene en específico para todos nosotros. También eso no tiene excusa para nadie. Dios, en su infinita misericordia, nos llamó, a cada uno, amén. Pero nosotros somos los responsables de aceptar, alabado sea el Señor, ese llamado, amén. Y Dios nos llama a una invitación, amén. Nos da esa invitación, no sé cuánto tiempo puedes tú hacer un poco de recuento de cuánto Dios trató contigo, cuánto insistió llamándote, cuánto me insistió, porque Él me está diciendo eso, cuánto. No traigo nada escrito, solamente me dejo guiar por lo que el Espíritu Santo usa mi mente, mi cabeza, porque soy su instrumento, soy su voz. Él y yo somos uno, el Padre y yo somos uno, el Hijo somos uno, y tenemos la mentalidad de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo y tienes que aprender a escuchar lo que el Padre quiere hablar a través de nosotros, los vasos de barro. Y Dios nos estuvo llamando mucho tiempo, hace mucho tiempo, pero ya todos nosotros los que estamos escuchando este mensaje, puede ser que sea en la premiere, en el momento que se va a subir, o en el indiferido, el grabado, Dios mandó a muchos. ¿Cuánto lo hizo conmigo? ¿Cuánto? No sé cuánto. Pero Dios te está llamando, te está poniendo a pensar cuánto tiempo. Desde la niñez, desde el colegio, desde la universidad, desde la adultez, no sé desde cuánto tiempo. A mí yo recuerdo que desde niño Dios me llamó, pero no entendía, no escuchaba. Por eso hay que diferenciar en llamar, en escuchar y oír. No son la misma cosa. Escuchar y oír no es lo mismo. Escuchar cualquiera escucha, pero oír no es lo mismo. Si en algún momento me equivoco, usted me corrige. Somos seres humanos y la gloria se la lleva el Señor. Amén. Y escuchar, todo el mundo escucha ruido, escucha las aguas, escucha un sonido del avión, los aires, algo que se cae, y todos escuchamos. Pero no es lo mismo oír. El oír es el poner atención. Y hubo un momento que posiblemente, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos puso a pensar, Dios me está llamando. Dios me está llamando. Tal vez aquí alguien puede ver este video que no es cristiano, que no es hijo del reino, que no es hijo de Dios. Y Dios en este momento te está haciendo el llamado. Así como lo dice Jesús a través de esta parábola, que llamó a muchos de los convidados y muchos pusieron excusas, porque nosotros podemos ver acá, yendo el contexto para entender un poco. Amén. Y envió a sus siervos en el 3 de Mateo 22. Dice a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas. Mas estos no quisieron. ¿Por qué bodas? Porque también vamos a ser parte de la boda. Entendamos esto. Esto tiene que entenderse muy bien. Tú y yo no solamente podemos entender lo que fuimos llamados, podemos entender a una boda. Claro, vamos a ser parte de esa boda. Pero dentro de esa boda también hay un trabajo que hay que hacer. Amén. Antes de ir a esa boda. Amén. Por eso fuiste tú llamado, yo fui llamado. Amén. Porque eso se aplica en las dos cosas. Amén. Y dice, y envió a sus siervos. O sea, Dios no vino él solo. Lógico, vino por Jesús, su hijo, que se hizo siervo igual que nosotros. Pero también dejó a otros 12. Y de esos 12 se multiplicaron un montón. Amén. Aún a los ángeles usa el Señor. Pero no voy a detallar porque no estoy hablando de la boda. Solamente para que tú y yo entendamos. Y dice, mas estos no quisieron venir. Ve, más la gente cuando se le invita, se le hace la invitación. Quiere ser parte del reino de Dios. Quiere ser salvo. Quieres aceptar a Jesús. Hay controversia en esa situación de aceptar a Jesús. Etcétera, etcétera. Muchos lo niegan. Pero tú y yo, ahí en el mismo dice que Él los está llamando, Él los llamó, Él los invitó. Porque la palabra, yo buscaba esa palabra de llamado, y fíjate que el llamado en el griego es kletos, y se usa lógicamente para muchos serán, pero pocos, dice. Muchos serán llamados. Y esta palabra también va con la palabra junta invitado. O sea que el invitado es un llamado, ¿entiendes?
Tú y yo hemos sido invitados, hemos sido llamados. Pero gracias al Señor que pusimos atención, porque el Señor nos estaba diciendo hace un momento, ¿cuánto tiempo te habló pero tú no quisiste ser invitado? Tú no quisiste aceptar el llamado, tú no quisiste hacerle caso a Dios. ¿Cuántas veces? Ponte a pensar. Muchas veces, many times, muchas veces. Amén. Pero Dios tenía misericordia. En algunos otros casos Dios también, y otros ya no están, pero no aceptaron, no quisieron. Esto es voluntario. Amén. Y esa palabra, vuelvo a repetir, en el original es kletos o kletos, y es llamado o invitado. Amén. Y se centra en el llamado general de Dios. Dios nos llama. Dice que Jesús, cuando él fue a orar, oró, fue en la noche, y llamó a los que él quiso. O sea, invitó a los que él quiso. O sea, Dios nos invita, Dios nos llama. Hemos sido privilegiados. Tú y yo tenemos esa gran privilegio y debemos de cuidar ese privilegio, porque muchos lo rechazan. Por el tiempo tengo que ir avanzando. Amén. Y entendimos ya que se centra en el llamado general de Dios, es decir, el llamado a la invitación que Él hace a todas las personas para que todas puedan recibir su salvación. Igualmente ahí le está hablando Dios en la parábola. Amén, solo que está haciendo un ejemplo para que otros entendamos. Y dice que muchos negaron, ahí usted sigue leyendo el contexto. Pero en el 11 quiero enfocarme para ya terminar. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, dice. Pero dice que si nosotros vamos a retroceder un poquito más para poder entender. Dice que él se enojó. Y se enojó porque muchos lo rechazaron, muchos no quisieron venir a la boda, muchos quisieron, no quisieron. Y eso va a ser la ira de Dios, que en aquel momento Dios nos dirá, o nos excluimos nosotros, pero aquellos que no aceptaron el llamado, les dirá, ustedes no quisieron aceptar. Ustedes no quisieron ser parte de mi invitación. Ustedes mismos se autoeliminaron. Ustedes mismos decidieron no ser invitados, no ser llamados. Porque si, como yo ponía unos apuntes aquí, si tú no hubieses oído, no eres escogido. Mira esta palabra. Si tú no hubieras oído, porque el oír te hace que tú sigas el llamado y automáticamente te has escogido. Ay. Esta revelación está sorprendente, porque yo le estaba preguntando a Dios, quiero que me reveles esta palabra. Amén. Pero porque muchos son invitados, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Pero nosotros somos de esos pocos, tú y yo somos de esos pocos, y los que van a ver este mensaje a futuro, que no son hijos de Dios, que no son cristianos, amén, llegarán ¿qué? A ser escogidos. Tú eliges ser escogido. Amén. Porque es una elección. Tú eliges. Yo elegí. Tú elegiste estar ahí. Por eso vuelvo a repetir. Si tú no hubieras oído, si yo no hubiera oído el llamado, no hubiera sido escogido. Amén. Porque lo primero dice, porque habla de muchos, millones, son llamados. O sea, Dios los llama. Pero poco, dice, ves, poco. Tú y yo aceptaste. Si no hubieras oído, no eres escogido. Si tú no hubieras oído, tú no hubieras sido escogido. Yo no hubiera sido escogido. Si yo no hubiera puesto atención al llamado de Dios, es decir, Dios me está llamando, porque así fue mi conversión. Dios me está llamando. Tal vez no, del Espíritu no me trajo a memoria los convidados, las bodas. Amén, porque el título se lo dice, la palabra de las bodas. Amén. Pero me habló a través de otros versículos bíblicos. El Espíritu Santo me habló. Entonces, pero puso en mí, Dios me está llamando. Eso fue la primera reacción dentro de mí interiormente. Que viva Jehová, en cuya presencia estoy. Que eso fue lo primero que el Espíritu Santo habló a mí. Que Él me estaba llamando. Y yo no entendía que Él me estaba invitando. Ahora lo entiendo, que Él me estaba invitando, lógicamente, a las bodas futuras, pero también a un plan, a un propósito, el cual tenemos que ejercerlo. Amén, en el nombre de Jesús. Pues, gloria sea el Señor en esta maravillosa mañana, tarde o noche. Dios te está diciendo que Él tiene preparado un banquete para aquellos invitados que realmente no lo merecíamos. Amén. Ya para ir concluyendo, la palabra del Señor lo dice ahí que Él la boda ya todo está preparado. Pero Él sigue invitando, Él sigue. Yo no sé si tú seguirás siendo el vaso
porque por gracia fuiste llamado, Dios por gracia lo mismo. Igualmente nosotros tenemos que invitar a otros, hacer el llamado a otros, para que ellos mismos escojan, para que ellos mismos elijan ser escogidos. Oh, mi alma te adora, Señor. Porque aquí mismo, para ir terminando, dice: entonces Jesús dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, o sea, los primeros. Ahí está hablando lógicamente en un contexto de Israel, pero después dice: voy a tener misericordia con los gentiles y voy a predicarles el evangelio, voy a también hacerles el llamado a ellos. No es que no se salven, ellos aceptan a Jesús, son salvos. Amén. Pero dijo, bueno, dice en el nuevo: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos haya, yo no sé a cuántos. Dijo yo, tal vez tú tal vez ibas a ¿cómo se llama? A una parranda. Yo iba para una parranda, yo iba para una fiesta, yo iba a encontrarme con el diablo, qué sé yo, Jehová lo reprenda. Tal vez en ese momento hubiera encontrado la muerte, pero el Señor me encontró primero. Amén. Ir pues a las salidas y a los caminos y llamar a las bodas a cuantos haya. Y por eso nuestro llamado es ir a otros, también llamarlos a ellos, decirles que Dios lo está llamando, que Dios lo está invitando. Primeramente, lógicamente, a unas bodas que van a suceder pronto, y segundo, que hay un plan y un propósito que Dios tiene y bendiciones que Dios tiene como hijos. Amén, porque no solamente serán en el futuro, sino también en esta tierra. Y sigue diciendo, oh, mi alma te adora. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, dice, juntamente malos y buenos. Si tú, pues, ¿cómo te categorizas? Tal vez no eras demasiado pecador o eras menos pecador, ahí lo dice. Y las bodas fueron llenas de convidados, o sea, de invitados. O sea, que las bodas, alabados sea el Señor, se llenaron. Amén, porque el Señor creyó y sigue creyendo que muchos serán y estarán allá escogidos porque ellos mismos tomaron la decisión. Así que te dejo esta palabra en esta maravillosa mañana, si lo vas a ver, mañana por la mañana, hoy por la tarde, que la vas a ver, o por la noche, o puede ser que la madrugada tal vez estés en otro país y lo veas. Que sea de bendición y que recuerda, alabado sea Jesús, el título de este mensaje que hoy Dios nos regaló. Tú fuiste llamado, o fuimos llamados, pero también a la vez escogidos por Dios. Así que Dios te bendiga, la paz de Jesús. Shalom, bendiciones. Nos vemos con el favor de Dios mañana.